Odio que me hagan perder el tiempo y supongo que vos también, así que vamos al grano. Podés ir al final de este video que está dividido acá abajo y mirarte la versión simple y general de este libro. Sigue siendo resumen, pero se pierden muchas cosas. Lo que yo te recomiendo es que veas todo el video y luego compares con ese resumen final. Te vas a dar cuenta de la cantidad de detalles que te estarías perdiendo. Ahora sí, llegó el momento de meternos en esta obra enorme de la literatura argentina. Llegó el momento de hablar de Rayuela, de Julio Cortázar. Pero antes de comenzar, vamos a aclarar una cosa. Rayuela es un libro larguísimo, así que prepárate para un video largo. También, Rayuela está dividida en 3 partes, del lado de allá, del lado de acá y de otros lados. Esta última división en teoría la puedes saltear si querés, pero la vamos a resumir igual. Por último, Rayuela tiene varias formas de leerse. Una es la sugerida por el autor, y esa es la que voy a resumir acá, así que no te sorprendas si estoy saltando del capítulo 100 al 12 y viceversa. Aprovecho a mandarle un saludo a Lucas, que dudo que siga mirando este canal, pero me estuvo pidiendo este video por mucho tiempo. Ahora sí, dicho esto, vayamos al resumen. Comenzamos con el capítulo 73. El protagonista de la historia es él, Horacio Oliveira, quien va a reflexionar un poco sobre la escritura y la literatura en general a través de preguntas que parecen no tener sentido y tratan sobre un fuego sin color, al cual también lo relaciona al anochecer en la Rue de la Huchette. Por si no lo sabes, esta es una calle peatonal en París. También vamos a conocer a Morelli, un personaje importante para la novela. Morelli es un escritor al cual Oliveira leyó y justamente se habla sobre su novela, en la cual un hombre mira un tornillo durante muchas horas. Todo esto parece no tener sentido, pero en realidad sirve para llegar al punto de este capítulo, donde se vuelve a hacer referencia a ese fuego y a la invención de cualquier cosa gracias a la literatura. Por lo tanto, Oliveira termina diciendo que es una especie de fuego lo que arde en el pecho de todos aquellos que inventan cosas a través de la literatura y que ese fuego no puede curarse. Oliveira mismo se siente un incurable, y esto para él significa elegir su propia verdad y su propia realidad. Pasamos al capítulo 1. Este capítulo es donde se encuentra la famosa cita o frase de este libro: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y es que acá se nos introduce el personaje de la maga. Oliveira busca a la maga en los lugares donde solían pasear, pero ella no está. También nos damos cuenta, aunque ya se podía intuir, que Oliveira vive en París, lugar donde fue a vivir para estudiar, pero que realmente no está estudiando. Busca a la maga en el puente Pont des Arts, donde pasaban habitualmente, pero no la encuentra. Oliveira también menciona a una tal Madame Leonie, quien suele leerle la suerte a través de la palma de la mano, pero esta vez la recuerda en relación a la maga, ya que dice que nunca le presentó a ella a esta tal Leonie. Oliveira recuerda también cuando conoció a la maga, recién cuando había llegado a París. Habla sobre cómo compartían salidas y paseos por Montparnasse o cómo formaban parte del Club de la Serpiente, donde se juntaban los intelectuales a charlar. La relación con la maga es aparentemente amorosa. Antes de finalizar el capítulo, Oliveira menciona que ellos hablaban de patafísica. Esto era un estudio de soluciones imaginarias y leyes que rigen las excepciones. Oliveira reflexiona un poco sobre la maga y piensa que debe andar por algún lugar de París, buscando algo en específico, pero no sabe qué. También se nos deja saber que Oliveira es supersticioso. Por ejemplo, no puede dejar caer objetos al suelo sin levantarlos inmediatamente. De otro modo, una desgracia ocurrirá a algún conocido con la inicial del objeto que se le haya caído. Pasamos al capítulo 2. Este es un capítulo donde Oliveira seguirá hablando sobre la maga. En esta ocasión se nos revela algunas cosas. Primero nos aclara que ellos no están enamorados, solo hacen el amor. Segundo, se nombra al hijo de la maga, Rocamadour, del cual muchos no quieren hablar. Tercero, Oliveira nos dice que se siente bastante orgulloso de ser un vago consciente. En cuarto lugar, luego de seguir hablando sobre la maga, los sentimientos entre ellos y la relación con el hijo, también se nos dice que hay otra razón por la cual ella no quiere hablar de Rocamadour, y es porque ese también es el nombre del padre del chico, el cual nunca se hizo cargo aparentemente. Por último, Oliveira nos dice que en el Club de la Serpiente aprecian mucho cuando la maga se pone a cantar. También nos dicen que hablar sobre Rocamadour implicaría mucho esfuerzo y prefiere no hacerlo. Pasamos al capítulo 116. Este es un capítulo más que nada reflexivo, pero ¿en torno a qué? Bueno, Oliveira realiza anotaciones en torno a la obra de Morelli, el escritor que ya conocimos. Habla de un novelista observador y un novelista espectador. La distinción original es en francés, voyant y voyeur, respectivamente. Lo importante es que sepas que ambos son testigos de algo y quieren comunicarlo, pero la diferencia es el cómo. El novelista observador es el que busca lo profundo, mientras que el espectador es el que narra lo superficial. Para Morelli, el artista debe conectar tiempos, ser un personaje que ayuda a transicionar entre una época y la siguiente, algo así como si siempre debiera innovar. Pasamos al capítulo 3. En este capítulo vamos a tener a Oliveira tirado en la cama con la maga. Él reflexiona un montón y hace comparaciones entre su vida pasada en Buenos Aires y su actualidad en Francia.
Entre todos sus pensamientos, sabe que en unas horas se tiene que mover a lo del viejo Truil, su jefe, para organizar toda la correspondencia que tiene con Latinoamérica. Perdido en reflexiones, al final decide compartirlas con la maga, que simplemente le contesta: vos creés que estás en esta pieza, pero no, estás mirando la pieza, no estás en la pieza, haciendo clara referencia a que tiene la cabeza totalmente en otro lado. Pasamos al capítulo 84. En este capítulo, Oliveira vuelve de dar un paseo donde pisó unas hojas y se llevó una a su habitación. La pone sobre una lámpara y observa. Resulta que también estaban sus amigos, Ossip y Etienne. Se sugiere en esta parte que Etienne es como mucho más analítico, pero al estilo volado, en cambio Ossip no tanto. Esto se sugiere por la manera en que Ossip y Etienne miran la hoja, uno lo hace más de manera superficial y el otro más en profundidad. Pero hay una diferencia, y es que Ossip parece ser un poco más receptivo, porque notó que Oliveira está mal por Pola, que ya veremos que es un amante de Oliveira. Pero Etienne ni notó esto. Oliveira hace una comparación entonces y dice que los humanos son como las amebas, tienen pseudópodos. Obvio que yo no espero que todos sepan qué es esto, lo cual es una prolongación temporal de organismos como células o amebas y que les sirve para moverse y comer. Ahora, no importa esto, lo que Oliveira está queriendo decir es que hay personas que pueden moverse mucho y hay otras que pueden moverse poco, es decir, como que hay personas que pueden ver más allá y otras que ven un poco menos. Pero la diferencia para él es que él ve lejos, a veces no puede ver lo que tiene delante de sus ojos por ver así de lejos. Nada, una comparación para seguir reflexionando, cosa que pasa mucho en este libro. Esto de los pseudópodos lo asocia tanto a lo que dije como a la imaginación del ser humano, que algunos tienen más y otros tienen menos. Pasamos al capítulo 4. En este capítulo conocemos un poco más a la maga y su relación con Oliveira. La maga es uruguaya y nos cuenta que Rocamadour, el hijo de ella, es producto de un aborto que no se quiso practicar. Oliveira no está muy interesado en lo que le cuenta, pero desearía estar interesado. Él le reconoce a ella que se necesita mucho coraje para vivir en París, siendo que quiere estar en Uruguay. Se habla un poco de los miembros del Club de la Serpiente, Ronald, Perico, Etienne y Gregorovius. Si bien Oliveira quiere a la maga, muchas veces le parece torpe, incluso en el Club de la Serpiente todos le tienen que explicar lo que están hablando. Por eso a Oliveira le gusta ir solo, sin ella. Oliveira considera que es inútil explicarle cosas a la maga, no entiende. Ella, por otro lado, admira a Oliveira y a Etienne, sobre todo cuando hablan sobre el escritor Morelli. Ella quiere saber más sobre esto, pero Etienne le dice que ella no comprendería, a lo cual ella se pone triste y Etienne se siente culpable después. Pasamos al capítulo 71. Este es un capítulo reflexivo como tantos otros, pero del escritor Morelli, que habla sobre cómo todo lo que vale la pena ser leído está orientado a la nostalgia. Pasamos al capítulo 5. Acá se nos cuenta la primera vez que la maga y Oliveira tuvieron relaciones. El capítulo está cargado de referencias a lo sexual y también se nos dice que la maga quería instruirse para poder pertenecer al Club de la Serpiente. Pasamos al capítulo 81. Acá se reflexiona sobre las pasiones nuevas, las viejas y sobre la superstición y el libertinaje. No pasa mucho más. Pasamos al capítulo 74. Acá habla Morelli y reflexiona sobre la persona inconformista. Dice que la persona que es así no se mueve por las esferas intermedias, sino que va por lo alto o por lo bajo. Todo lo demás lo evita. Pasamos al capítulo 6. Se nos cuenta que Oliveira y la maga siempre quedaban para encontrarse, pero no encontrarse. ¿Cómo es esto? Se citaban en un barrio y tenían que recorrerlo. Si se encontraban, iban a tener una cita, por así decirlo, y si no, debían pasar el resto del día solos. Además de esto, este capítulo nos deja ver el espíritu más analítico de Oliveira, mientras que la maga es más volada, por así decirlo. Pasamos al capítulo 7. Se describe uno de esos momentos amorosos y sexuales entre Oliveira y la maga, pero no mucho más. Pasamos al capítulo 8. Acá hay algo de amor, pero mientras la maga y Oliveira observan peces y reflexionan sobre cómo un pez solo en una pecera se siente triste, necesita, aunque sea, su reflejo. Pasamos al capítulo 93. Acá se cree que es Oliveira hablándose a sí mismo. Primero se dice no ser apasionado y terco u arisco en el amor. También habla de cómo quiere a la maga, pero a la vez el amor de ella lo atormenta. Se lamenta por no amarla como ella lo hace. Dice que para muchos amar es elegir a alguien y casarse, pero en el amor no se puede elegir. Reflexiona un poco más sobre el amor y culpa a Morelli de sus pensamientos. Pasamos al capítulo 68. Este es uno de esos momentos famosos de Rayuela. Acá se nos presenta el gíglico, lenguaje inventado por Cortázar para describir situaciones bastante eróticas, como el famoso apenas él le amalaba al Noema y demás. Pasamos al capítulo 9. Acá podemos ver cómo Etienne, Oliveira, Perico y la maga caminan juntos bajo la lluvia, mientras reflexionan sobre el arte y lo que se debe mostrar. La maga apenas participa, los demás hablan sobre pinturas. Más tarde aparecen Gregorovius y Wong, entonan una especie de himno del Club de la Serpiente y se reúnen. Pasamos al capítulo 104.
Se habla sobre el significado de la vida a través de la evocación de imágenes. Pasamos al capítulo 10. Están todos reunidos en el departamento de Ronald, todo el club de la serpiente. El lugar está medio dejado, obviamente suena jazz y charlan sobre música y arte. Pasamos al capítulo 65. Se nos describe cómo es Gregorovius, un apátrida que siempre se viste de negro y que dice ser intelectual, mantenido por su tía abuela y según él con 3 madres. Pasamos al capítulo 11. Gregorovius y la maga comienzan a charlar. Él le pregunta a ella si Lautréamont es conocido en Montevideo. Ella no sabe, pero dice que sí, a lo que él le dice que es uruguayo, aunque no parezca. Ella le sigue hablando de Montevideo mientras los demás escuchan música. También él piensa que Oliveira se la está prestando un rato para que juegue. Pasamos al capítulo 136. Se habla sobre la poesía a través de una cita del escritor francés Georges Bataille. Pasamos al capítulo 12. Oliveira sabe que Gregorovius está enamorado de la maga, pero le causa que él no lo sepa. Por otro lado, Gregorovius se siente bien en el club de la serpiente y encuentra a Oliveira agradable y desagradable al mismo tiempo. La maga y Gregorovius siguen hablando. Ella le cuenta de Uruguay y de su trauma con sus padres, hasta que él la termina consolando y Oliveira se pone un poco celoso. Mientras tanto, Oliveira habla y consuela a Babs, novia de Ronald. Pasamos al capítulo 106. Se habla de canciones, no mucho más. Pasamos al capítulo 13. Oliveira está borracho. Babs lo ve mientras está sentada con Ronald, disfruta la música y piensa que Oliveira nunca podrá entender el jazz como lo entienden ellos. Hablan un poco de Argentina. Pasamos al capítulo 115. Otro de los capítulos donde Morelli reflexiona. A esto le llaman Moreliana, y en esta ocasión lo hace sobre los personajes literarios y las situaciones donde se encuentran estos. Pasamos al capítulo 14. Aparece Wong, miembro del Club de la Serpiente, y habla con Oliveira. Demuestra una serie de fotos sobre torturas que siempre lleva con él y después se lamenta de habérselas mostrado. Pasamos al capítulo 114. Se habla sobre la ejecución de Louis Vicent en la década del 50. Pasamos al capítulo 117. Se habla de la pena de muerte citando al abogado Clarence Darrow. Pasamos al capítulo 15. Oliveira se acuerda de una vez que le ofrecieron ir a ver una filmación sobre un ahorcamiento. Se retoma la conversación con Babs, quien se fue del lado de Ronald porque él quería escuchar música tranquilo. Oliveira está muy borracho, mira a la maga. Gregorovius le dice a la maga que le pidió recuerdos de Montevideo para darle mayor entidad y profundidad al personaje de ella. La maga cuenta un recuerdo de chica muy feo y es que la violaron. Gregorovius entiende la situación, pero Oliveira pide más detalles, a lo que Gregorovius le contesta que con una idea general basta. Pasamos al capítulo 120. Se cuenta la historia de Ireneo, un niño que ve cómo las hormigas se comen bichos. Pasamos al capítulo 16. Se continúa con la situación de la maga, solo que Oliveira, borracho, dice que el negro que la violó fue un valiente. Gregorovius se molesta con Oliveira. Gregorovius se limita a estar ahí para la maga, apenado. Pasamos al capítulo 137. Otra moreliana. Se reflexiona sobre obras literarias. Pasamos al capítulo 17. Acá hay una discusión sobre música que involucra a Etienne y Ronald. También Gregorovius dice que Oliveira sufre de cosidad y no soporta las cosas que lo rodean. Se sigue hablando del jazz de manera filosófica y reflexiva. Pasamos al capítulo 97. Gregorovius reflexiona sobre Morelli al hablar sobre el absurdo y la coherencia. Pasamos al capítulo 18. Oliveira está borracho y divaga un poco. Imagina que se va de la reunión con la maga, pero en la realidad la maga mira triste a Gregorovius. Babs llora y la escena no parece muy alegre. Oliveira quiere sacarse la borrachera, la maga llora, el capítulo termina con una reflexión de lo que se está presenciando es literatura. Pasamos al capítulo 153. Se habla sobre un diálogo sacado de una novela de Eugenio Cambaceres. Pasamos al capítulo 19. Charlan Oliveira y la maga. Oliveira le tira en cara a la maga que no puede comprender conceptos abstractos y después le pregunta si su vida es una unidad. La maga dice que no, que su vida son pedazos de cosas que le fueron pasando. También se entera que ella tiene puesto un collar que le regaló Gregorovius. Desde hace un mes que la maga y Oliveira viven juntos para abaratar costos, pero ella tiene a su hijo Rocamadour y él se enferma. Toda esta nueva realidad asfixia a Oliveira. En un momento, Rocamadour tiene fiebre, pero Oliveira solo le dice a la maga que sabía que se acostaría con Gregorovius. Ella no responde a esto. Está muy enfocada en atender a su hijo, mientras Oliveira sigue reflexionando. Pasamos al capítulo 90. Oliveira reflexiona sobre el amor y cómo todas sus relaciones fueron falsas porque él siempre esperó enriquecerse de alguna forma de estas relaciones y no simplemente amar sin esperar nada más que el amor. Pasamos al capítulo 20. Oliveira vuelve a traer lo de Gregorovius y la maga, pero ella sigue con su hijo.
Él dice que ahora debe irse, buscar una habitación, y recién cuando ella acuesta a su hijo le dice que deje de decir e imaginar pavadas, que nunca se acostó con Gregorovius. Él le dice que ya no se aguantan, pero ella le dice que en realidad él no aguanta a Rocamadour. También Oliveira se acerca a la maga de una manera brusca y ella le dice que es como si le hubiera pegado. Oliveira dice que no se va por lo que pensarán sus amigos al abandonarla a ella. La maga dice que no se acostó con Gregorovius, pero si todo sigue así, seguramente lo haga, porque hasta pareciese que Oliveira quiere eso. La maga llora, luego recuerdan sus primeras salidas y le pide a Oliveira que no se vaya. Parecen arreglarse. Pasamos al capítulo 126. Este capítulo es una reflexión sobre la obra Isabel de Egipto, del poeta alemán Ludwig Achim von Arnim. Pasamos al capítulo 21. Oliveira reflexiona sobre la vejez y el paso del tiempo. Siente que nadie vive en el hoy, que todos viven en el pasado. A su vez, extraña a la maga ahora que se fue. Dice que ella no se da cuenta lo enfermo que está su hijo. También dice que quiere estar más conectado con las cosas vivas y lejos del mundo intelectual. Pasamos al capítulo 79. Morelli analiza cosas relacionadas a la literatura, el lenguaje, el mensaje que se debe dar, los lectores, etc. Pasamos al capítulo 22. Un viejo es chocado por un auto. Oliveira presencia el accidente y discute con un chico que también lo vio. La discusión no es sobre el viejo, es más bien sobre los escritores y sobre cómo estos son solitarios. También se dice que las personas se rodean de personas para no estar solas, pero están solas entre todos. Pasemos al capítulo 62. Morelli habla sobre un libro de un sueco que trabaja sobre la teoría química del pensamiento. Se discute esto en esta parte y no mucho más. Pasamos al capítulo 23. Oliveira reflexiona en la calle mientras un viejo sufre un accidente. Al rato entra en un concierto de piano que le costó poca plata. La artista que toca es Berthe Trepat, pero es todo tan aburrido que todos se van, salvo Oliveira, que cuando termina el concierto aplaude y le miente diciéndole que escuchó todo con entusiasmo, que si no tiene a nadie que la acompañe, él lo hará. Ella llora porque todos se fueron y él la invita a tomar algo. Oliveira dice que se siente piedad por ella, por eso la acompaña, pero en realidad le molesta mucho porque ella no tiene autocrítica después del concierto pésimo que acaba de dar. Al rato, cuando ella no puede entrar a su casa porque su compañero debe estar acostándose con alguno, Oliveira se ofrece a llevarla a un hotel y ella empieza a insultarlo y tratarlo de pervertido. Oliveira se va y quiere encontrar un hotel para dormir. Pasamos al capítulo 124. Este es otro de esos capítulos donde Morelli reflexiona sobre literatura. Pasamos al capítulo 128. Se habla sobre el francés Artaud. Pasamos al capítulo 24. En este se revela que Gregorovius suele espiar a la gente. Una vez siguió a Horacio y a la maga, pero no da más detalle. También se dice que Rocamadour sigue con fiebre y que probablemente Oliveira no vuelva, o al menos eso cree la maga. Gregorovius quiere saber más de la relación de Oliveira con la maga. Pasamos al capítulo 134. En este capítulo se habla sobre jardinería, bastante de relleno. Pasamos al capítulo 25. Gregorovius le cuenta a la maga una situación donde un amante de su madre lo llevó a un prostíbulo y ahí fue todo bastante feo para él. Luego tienen un intercambio donde Gregorovius hace una referencia histórica. La maga no la entiende y él suspira por la ignorancia de ella. Pasamos al capítulo 141. Morelli dice odiar la literatura y nadie comprende por qué la odia desde la literatura. Parece sentirse irritado por su forma de escribir. Pasamos al capítulo 60. Acá es simplemente una lista de agradecimientos que da Morelli a escritores que le agradan. Pasamos al capítulo 26. Gregorovius se encuentra con la maga, quien está cuidando a Rocamadour hasta que éste se duerme. Gregorovius sugiere pasar la noche con ella, ya que Oliveira no volverá. Aclara que antes Oliveira le parecía un intelectual, ahora le parece un bruto. Empieza a cuestionarlo más, como diciendo que es una persona que no tiene un rumbo fijo, pero a la maga no le gusta esto, así que cambian de tema. Pasamos al capítulo 109. Es otra de esas morelianas donde este se cuestiona sobre la vida de los demás y cómo ésta se nos presenta a modo de fotografías o como si se tratara de una película. Pasamos al capítulo 27. En este capítulo se habla sobre Pola, la amante de Oliveira, y de cómo este no sabe lo que quiere. La maga nos cuenta sobre la vuelta que hizo un muñeco vudú de Pola porque sentía que ella se metía a su cuarto a través de Oliveira y esto no le gustaba nada. Pasamos al capítulo 28. La maga y Gregorovius piensan que viene Oliveira por unos pasos que escuchan, pero no saben si sí o si no. Queda en duda eso. Tienen un momento de conversación y también un poco más íntimo, pero que no concluye en nada. Resulta que afuera de la habitación sí estaba Oliveira y comienza a discutir con el vecino. Al final entra lo de la maga. Piensa que ambos se acostaron, pero no lo sabe. Bebe, mira a Rocamadour y piensa que está demasiado frío.
El vecino vuelve a molestar y la maga va a encargarse de eso. En ese momento, Oliveira señala la cama, haciendo notar que Rocamadour está muerto y que él fácilmente puede culparlo a ambos por dejarlos morir. Al rato llegan Ronald y Babs diciendo que Guy ha tratado de suicidarse y que Etienne lo llevó al hospital. No saben qué hacer con la situación de Rocamadour. Etienne viene a contar que Guy se ha salvado. Oliveira cuenta la noticia de Rocamadour, pero todos se pierden en conversaciones sobre la realidad y las palabras. Mientras discuten, la maga dice que es hora de darle el remedio a Rocamadour. Babs le insiste a Ronald para irse. La maga va a darle la medicación y se da cuenta. Llaman a la policía y la mayoría se van. Oliveira, aún sabiendo que la maga lo mira, también se va. Pasamos al capítulo 130. Un artículo de The Observer describe un tipo de accidente donde el prepucio de los niños puede quedar atrapado en el cierre de los pantalones. Pasamos al capítulo 151. Este es una reflexión sobre la perspectiva científica de desantropomorfización y la renuncia a la mortalidad. Pasamos al capítulo 152, texto del poeta Jean Tardieu, titulado Abuso de conciencia, en el que el narrador describe su casa y su identidad de una manera surrealista y absurda, culminando en un conflicto de identidad. Pasamos al capítulo 143. Traveler y Talita, amigos de Oliveira, comparten sus sueños. Traveler espera que un día ambos sueñen lo mismo, pero nunca ocurre, lo que lo deja sin fe. Pasamos al capítulo 100. Oliveira llama a Etienne y le cuenta un sueño sobre cortar pan. Durante la conversación telefónica discuten sobre la gente esperando para usar la cabina y la naturaleza de los sueños, mientras son interrumpidos por personas impacientes. Pasamos al capítulo 76. Breve descripción del encuentro entre Oliveira y Paula en un café. Oliveira se siente atraído por las manos de Paula y tiene un impulso de tocarlas y explorarlas. Pasamos al capítulo 101. Paula acaricia a Oliveira en la cama, pero cuando menciona a la maga, Oliveira prefiere callar. Él no disfruta con la maga lo mismo que con Paula, ya que solo Paula se adapta a sus caprichos. Pasamos al capítulo 144. Oliveira recuerda los olores del cuerpo de la maga, usando el gíglico, su idioma inventado. La descripción se vuelve caótica y delirante a medida que avanza el relato. Pasamos al capítulo 92. El narrador explica cómo Oliveira pasó de la maga a Paula, llevándola al mismo hotel que habían visitado con la maga. Paula critica el lugar y se muestra perversa durante sus encuentros, mientras Oliveira se adapta a su nuevo cuerpo y hábitos. Pasamos al capítulo 103. Oliveira disfruta escuchar a Paula dormir, describiendo los sonidos de su cuerpo con términos astronómicos y considerando a Paula como el resumen de la noche universal. Pasamos al capítulo 108. La maga y Oliveira esperan a una vagabunda llamada Emmanuel. La maga pregunta sobre Paula, a lo que Oliveira responde que su relación es pura pornografía. Observan a Emmanuel, quien está enamorada de otro vagabundo. La maga comenta sobre el amor entre ellos, mientras Oliveira muestra desinterés y sugiere ir a tomar algo para evitar ver la interacción de Emmanuel con un policía. Pasamos al capítulo 64. Oliveira encuentra a Paula en el barrio latino observando a artistas callejeros. Comentan que los dibujos de tiza serán borrados por los barrenderos. Paula confiesa tenerle miedo a Oliveira, comparándolo con un ácido que deshace todo lo que mira. En casa de Paula, ella le pide a Oliveira que toque el bulto en su seno, indicándole que está peor, y él le besa el seno donde está el bulto. Pasamos al capítulo 155. Oliveira visita a Etienne temprano por la mañana. Juntos van a un hospital a visitar a un viejo llamado Morelli que sufrió un accidente. Durante el trayecto tiene una conversación sobre fantasías y masturbación. En el hospital, Etienne nota que Oliveira está triste y este le dice que está preocupado por la maga, aunque señala que ella tiene muchas distracciones, incluyendo a Gregorovius. Pasamos al capítulo 123. En un sueño, Oliveira mezcla lugares de París con una casa en Bursaco, Buenos Aires. Despierta cuando la maga le pasa una pierna entre las suyas. Se levanta para ir al baño y somnoliento sienta que está en el jardín de su casa en Bursaco. Murmura maga, París, hoy, y regresa a la cama, buscando su lugar y su casa después de un largo camino. Pasamos al capítulo 145. Esto es una cita de una novela en la que el narrador confiesa construir su obra a partir de partes sueltas, similar a la concepción del hombre. Indica que esta técnica puede parecer una burla al arte y tiene razón. Pasamos al capítulo 122. Etienne espera que Oliveira entre a ver al viejo en el hospital. Oliveira se distrae hablando de un sueño y recuerda el sueño del pan que mencionó anteriormente. Etienne sugiere que el sueño está relacionado con Rocamadour, pero Oliveira niega a sentir culpa por él. Finalmente deciden entrar a ver al viejo, con Oliveira sugiriendo regalarle un dibujo, aunque Etienne dice que sus dibujos se venden, no se regalan.
Pasamos al capítulo 112. Morelli revisa uno de sus relatos deseando que sea lo menos literario posible. Corrige frases y reflexiona sobre su repulsión por el lenguaje literario, buscando una belleza que sea un fin en sí misma y que refleje la condición humana y artística. Pasamos al capítulo 154. Oliveira y Etienne descubren que el viejo en el hospital es Morelli, el escritor discutido en el Club de la Serpiente. Morelli habla de su espalda dolorida y de sus pocos admiradores. Durante la conversación, Morelli menciona que la existencia precede a la esencia y pide a Oliveira y Etienne que lleven sus cuadernillos a su casa y luego a un editor, asegurándoles que no hay problema si desordenan el material, ya que su libro puede leerse de cualquier manera. Antes de irse, Morelli les pide que le traigan cigarrillos al día siguiente. Afuera del hospital, Oliveira le pide a Etienne que avise a Ronald y Perico sobre la reunión en la casa de Morelli a las 10. Pasamos al capítulo 85. Reflexión breve sobre cómo algunas vidas terminan de manera similar a los artículos literarios de revistas. Comienzan prometedoras, pero terminan siendo pobres y sin gracia. Pasamos al capítulo 150. Un comentario breve del The Sunday Times de Londres que menciona que la duquesa viuda de Grafton, internada por una pierna rota, ha pasado un buen día. Pasamos al capítulo 95. Reflexión sobre las notas de Morelli en las que se aborda el lenguaje como una exclamación de una experiencia interior. Se menciona lo irrisorio que es escribir una novela sin las articulaciones lógicas del discurso y cómo Morelli elige la narración para fines no narrativos. Pasamos al capítulo 146. Carta de Washburn al Observer que menciona la escasez de mariposas ese año y pregunta la causa de este fenómeno. Pasamos al capítulo 29. Oliveira entra en la habitación de la maga y encuentra a Gregorovius. Este le cuenta que la maga se ha ido y le da detalles sobre cómo se llevaron el cuerpo de Rocamadour. Oliveira sospecha que Gregorovius se acostó con la maga, pero él lo niega. Gregorovius menciona que la maga estaba obsesionada con la muñeca vudú y pensaba que Paula estaba muriendo por su culpa. Luego preparan café y Oliveira lee el diario. Pasamos al capítulo 107. Una anotación de Morelli en el hospital donde expresa que la mejor cualidad de sus antepasados es que están muertos y espera heredar esta cualidad. Pasamos al capítulo 113. Conversación entre dos personas, probablemente entre Oliveira y Etienne. Hablan de Morelli, el uso de la palabra, una rayuela y la posibilidad de ver a Paula a París y hacer el amor con ella. Pasamos al capítulo 30. Oliveira y Gregorovius toman café y hablan sobre el velorio de Rocamadour. Gregorovius describe cómo bajaron el cajón y menciona que su madre, Adgal, estaría interesada en vivir allí. Oliveira pide a Gregorovius que explique por qué su madre es tan receptiva. Pasamos al capítulo 57. Gregorovius comenta que quiere llevar a su madre al Club de la Serpiente. Observa que Oliveira tiene mala cara y este le dice que ha estado en 4 partes simultáneamente: su sueño, una situación con Paula, la descripción del sepelio de Rocamadour y una respuesta a Traveler en Buenos Aires. Gregorovius llama a esto una experiencia típicamente existencial. Pasamos al capítulo 70, extracto del sermón Beati Pauperes Spiritus de Meister Eckhart. Eckhart describe un momento en que estaba en su causa primera, sin Dios, y se amaba a sí mismo sin desear nada más, libre de todo. Pasamos al capítulo 147, reflexión sin coherencia aparente que define al hombre como el animal que pregunta, lo que nos aleja de las respuestas. Habla de un cambio radical donde todo debe ser tirado a la calle, incluidas las ventanas y nosotros con ellas. Pasamos al capítulo 31. Oliveira toma mate y conversa con Gregorovius, quien intenta entender su errático deambular. Gregorovius comenta que Horacio se especializa en causas perdidas y le acusa de buscar lo que ya tiene, estropeando la vida de otros. Oliveira confiesa que lo que quiere decir es indecible y que intenta hacer cosas que las cosas renuncien a él. Gregorovius sugiere que la maga está mejor lejos de Horacio y lo acusa de no asistir al entierro de Rocamadour. Oliveira recita direcciones de farmacias y tras la salida de Gregorovius a comprar aguardiente, se queda contemplando los papeles de la mesa de luz, notando que la maga se ha llevado todo. Pasamos al capítulo 32. Carta de la maga a su hijo Rocamadour, en la que le cuenta que se le quemó la sopa que preparaba para Oliveira y explica quién es Horacio. La maga considera cambiar a la tutora de Rocamadour y reflexiona sobre el tiempo, describiéndolo como un bicho que anda y anda. Menciona a Oliveira y su indecisión sobre si dejarlo leer la carta. La maga admite que no está capacitada para tener a Rocamadour todo el tiempo con ella. Describe París y a sus habitantes y concluye admitiendo que quizás sea mala madre, pero espera que Rocamadour entienda que valía la pena que ella fuera como es. Pasamos al capítulo 132. El narrador en primera persona, probablemente Oliveira, enumera varios cafés del mundo y reflexiona sobre cómo los sueños se recuerdan en estos lugares. Describe la sensación de ser expulsado de los sueños como si una puerta se cerrara detrás de él, comparándola con la expulsión de Adán del paraíso. Pasamos al capítulo 61.
Nota inconclusa de Morelli en la que reflexiona sobre el tiempo y su implicancia en la vida. Morelli se ve como un cuerpo podrido en el futuro, sugiriendo que el verdadero acceso al ser se da a través de la negación del cuerpo, permitiendo un estado fuera de él. Pasamos al capítulo 33. Oliveira, solo en la habitación de la maga, no puede concentrarse en leer y piensa en ella, aunque afirma que la maga estará bien sin él y Rocamadour se siente culpable por no haber sido bueno con ella, terminando con un pobrecita, carajo. Pasamos al capítulo 67. Narración de un sueño en el que el narrador, probablemente Oliveira, está feliz atándose los zapatos, pero de repente se siente infeliz. Despierta con la luz del amanecer, sintiéndose espantado ante la indiferencia del nuevo día. Antes de volver a dormir, imagina un universo lleno de azar maravilloso. Pasamos al capítulo 83. Reflexión sobre la existencia del alma. El narrador describe cómo la idea del alma surge cuando siente su cuerpo como un parásito. Al tocar su estómago lleno de sopa, el alma dice: no, yo no soy eso. El dolor físico evidencia el divorcio entre el yo y el cuerpo, pero también lo acerca a su cuerpo, poniéndoselo como dolor. Pasamos al capítulo 142. Conversación entre Ronald y Etienne sobre la maga. Ronald dice que la maga no se puede explicar, mientras que Etienne la llama tonta. Ronald explica que su tontería es el precio de estar pegada a cosas misteriosas. Etienne dice que la maga es capaz de felicidades infinitas y menciona verla llorar frente a un cuadro. Ronald señala que llorar no prueba nada y que es mejor no tratar de explicar, a lo que Etienne concuerda. Pasamos al capítulo 34. Este capítulo es uno de los más complejos y transgresores de Rayuela. Se narran dos historias en paralelo. En las líneas pares, Oliveira critica a la maga por sus lecturas y descalifica la novela Lo prohibido de Benito Pérez Galdós, mientras que en las líneas impares se cita textualmente el inicio de dicha novela. Oliveira ha tomado el libro de la mesa de luz de la maga y al leerlo no pueden reprimir su indignación por lo mal escrito que le parece y las pésimas decisiones de lectura que toma la maga. La alternancia de líneas contribuye a un efecto visual de simultaneidad entre las dos acciones. Pasamos al capítulo 87. En este capítulo se menciona la grabación de Baby When You Ain't There de Duke Ellington en 1932. El narrador explica que, aunque es una de las piezas menos alabadas de Ellington, a él le gusta mucho. Reflexiona que en determinados momentos es necesario decir amé esto como una forma de luchar contra la nada que nos barrerá. Pasamos al capítulo 105. Este capítulo es una nueva moreliana. Morelli reflexiona sobre los gestos olvidados y las palabras perdidas de los abuelos. Relata cómo una vez, al proteger la llama de una vela con su mano, entendió que ese gesto era universal. Reflexiona sobre las palabras escuchadas por última vez a los viejos moribundos y concluye que es vanidoso pensar que entendemos las obras del tiempo. Morelli se considera un guardián de esos gestos y palabras perdidas. Pasamos al capítulo 96. Etienne, Ronald, Babs, Perico y Wong van a la casa de Morelli para una reunión del Club de la Serpiente. Tras varios intentos fallidos, logran entrar al departamento de Morelli y comienzan la reunión. Ronald pregunta por Oliveira y Etienne observa que faltan otros miembros como Guy, Gregorovius y la maga. Propone beber hasta que el resto llegue, brindando por el retorno de Morelli. Ronald comenta que nunca habrá otra sesión como esa, comparando la experiencia con alcanzar la cima de una montaña. Pasamos al capítulo 94. En esta moreliana, Morelli ofrece reflexiones herméticas sobre su propia escritura. Habla de la podredumbre de su prosa y cómo este proceso ayuda a eliminar la impureza de los compuestos. Atribuye a su prosa un avance hacia la simplicidad a medida que se descompone sintácticamente. Finalmente, Morelli sugiere que cuando la composición alcanza su límite extremo, se abre el territorio de lo elemental. Pasamos al capítulo 91. Oliveira y Gregorovius llegan al departamento de Morelli, donde el resto del Club de la Serpiente está inmerso en la lectura de una de sus anotaciones. Etienne abre el portafolio con los textos de Morelli y le dice a Horacio que lo esperaban para clasificarlos. Agrega que Babs ha tirado un huevo hermoso creyendo que estaba podrido. En el departamento de Morelli reina una atmósfera mística y solemne. Pasamos al capítulo 82. En esta moreliana, Morelli utiliza metáforas para expresar su relación con la escritura, describiéndola como un lomo de gato bajo la caricia. Para él, escribir no proviene del pensamiento, sino de impulsos que buscan una forma. Destaca la importancia del ritmo en su proceso creativo, considerándolo más esencial que el pensamiento mismo. Pasamos al capítulo 99. Los miembros del club debaten sobre una anotación de Morelli sobre el empobrecimiento del lenguaje como forma de purificación. Morelli aboga por un uso verdadero y pragmático de las palabras en lugar de decorativo o común. Oliveira afirma que Morelli sabe que la escritura meramente estética es una mentira que produce lectores cobardes. Etienne compara a Morelli con los surrealistas, destacando que mientras ellos se fanatizaron por el verbo en estado puro, Morelli busca separarse brutalmente de las palabras.
La meta de Morelli es destruir la literatura para revitalizar el lenguaje, no simplemente reanimarlo. Oliveira concluye con una pregunta retórica. ¿Para qué sirve un escritor si no para destruir la literatura? Etienne añade que Morelli quiere romper los hábitos mentales del lector rechazando las novelas tradicionales. Mientras discuten, Babs menciona que tiene sueño y quiere irse, pero nadie le presta mucha atención. Pasamos al capítulo 35. Babs, completamente borracha, sigue defendiendo su decisión de tirar el huevo a la basura. De repente comienza a llorar y a hablar del entierro de Rocamadour. Wong intenta llevársela, pero Oliveira escucha que Babs lo llama inquisidor y lo insulta con una lista de epítetos extremadamente ofensivos. Mientras el resto del club observa expectante, Oliveira solo esboza una sonrisa, lo que provoca que Babs le golpee en la cara. El club rodea a Horacio, no para protegerlo, sino como un juicio. Horacio decide borrarse del club. Pasamos al capítulo 121. Este capítulo concluye con un poema de Lawrence Ferlinghetti que Morelli ha copiado en su libreta. Los versos resaltan la experiencia de haber dormido con la belleza de una manera peculiar. Pasamos al capítulo 36. Oliveira está seguro de que la maga visitará a Pola, así que deambula por las calles de París, pensando en la posibilidad de acompañarla para completar una figura de 3. Se acerca al Sena y busca refugio bajo un puente para reflexionar. Allí conoce a Emmanuel, una clochard que se da cuenta de que es extranjero y lo relata cómo conoció a la maga. Oliveira, en estado de embriaguez, permite que Emmanuel le practique sexo oral. Sin embargo, son interrumpidos por la policía y ambos son detenidos. Mientras son llevados en un camión policial, Oliveira reflexiona sobre el juego de la rayuela y le pide a Emmanuel que cante. Pasamos al capítulo 37. Este capítulo introduce a Traveler, un amigo argentino de Oliveira, y a su esposa Talita. A pesar de su nombre, Traveler no ha viajado mucho fuera de Argentina, lo que le causa cierta melancolía. Talita es un apoyo importante para él, brindándole consuelo durante sus momentos de depresión. A pesar de la falta de viajes, Traveler ha tenido diversas experiencias en su vida, desde el fútbol hasta la apicultura. Pasamos al capítulo 98. Oliveira reflexiona sobre la influencia de la maga en su vida. Aunque ella no siempre le mostraba algo nuevo, incluso las pequeñas acciones de la maga tenían un significado profundo para él. Oliveira concluye que a veces son las personas que parecen ciegas las que nos iluminan de verdad. Pasamos al capítulo 38. Traveler y Talita reciben a Oliveira en el puerto, aunque la recepción de Talita es algo fría. Después de un breve encuentro, Talita se retira con el gato, molesta por la situación. Oliveira y Traveler disfrutan de una comida en una parrilla donde conversan sobre la vida en Argentina y los cambios que Oliveira enfrentará al readaptarse al país. Pasamos al capítulo 39. Oliveira reflexiona sobre su búsqueda infructuosa de la maga en Montevideo durante una escala en su viaje de regreso a Buenos Aires. Mientras tanto, Traveler le habla sobre diversos temas, desde el circo hasta la política argentina, mientras Oliveira recuerda su tiempo en París. Pasamos al capítulo 86. Se discute la dificultad de entender a Morelli a través de sus propias reflexiones, optando por entenderlo a través de las citas que anotaba. Se citan dos reflexiones sobre la percepción de la realidad y la limitación del lenguaje para capturarla. Pasamos al capítulo 78. Oliveira reflexiona sobre su situación personal después de regresar a Buenos Aires, considerando la posibilidad de trabajar o mantener una relación con Gek Repten, una chica que muestra profunda devoción por Oliveira, quien lo ha esperado durante su estancia en París. Expresa su deseo de quedarse cerca de Traveler y Talita, aunque teme que su presencia pueda afectar la tranquilidad de sus amigos. Pasamos al capítulo 40. Oliveira se instala en un hotel con Gerrapten y cerca de la pensión donde viven Traveler y Talita. Reflexiona sobre su relación con Buenos Aires y la percepción de distancia que siente hacia la ciudad. Las discusiones entre Oliveira, Traveler y Talita sobre arte y cultura fortalecen su relación, aunque a veces surgen tensiones, especialmente cuando Traveler desea que Oliveira hable más sobre su tiempo en París. Pasamos al capítulo 59. Se presenta un fragmento de Tristes Trópiques de Claude Lévi-Strauss, donde se reflexiona sobre la pesca de peces no comestibles para pasar el tiempo, que luego deben ser enterrados en la arena. Pasamos al capítulo 41. Oliveira y Traveler piden un ingenioso plan para pasarle clavos y yerba a Oliveira desde la ventana de Traveler a la de Oliveira. Deciden construir un puente improvisado con tablones de madera que unen sus ventanas. Talita se une al plan, pero cuando ella se pone a atar los tablones, siente vértigo y termina llorando. La escena causa asombro en los vencidos. Pasamos al capítulo 148. Se presenta un fragmento de Noches Áticas de Aulo Gelio, donde se aborda la etimología de la palabra persona, que proviene del verbo personare, que significa retener. También se discute la función de la máscara en relación con la voz. Pasamos al capítulo 42. Oliveira comienza a trabajar en el circo junto a Traveler y Talita.
Su tarea incluye mantener a los niños alejados de la carpa y ayudar con los animales si es necesario. Oliveira y Traveler celebran siendo compañeros de trabajo con una cerveza en el bar de la esquina. Pasamos al capítulo 75. Oliveira se encuentra frente al espejo recordando sensaciones pasadas en Buenos Aires, a la que denomina la capital del miedo. En un momento de distracción, dibuja un corazón en el espejo con su cepillo de dientes hasta que es interrumpido por Gerprapten. Pasamos al capítulo 43. Se describe la primera noche de trabajo de Oliveira en el circo, donde Talita revela por qué Traveler le consiguió el trabajo a Horacio. Se produce una discusión entre Talita y Oliveira sobre la presencia de este último en el circo, con acusaciones de parte de ambos y una sensación de incomodidad por parte de Horacio. Más tarde, mientras observan la actuación del gato calculista, Oliveira reflexiona mirando el cielo a través del hueco en la carpa. Pasamos al capítulo 125. Se presenta una reflexión sobre la búsqueda del hombre, ilustrada con la imagen de un hombre fumando en un puente y observando a una chica. Se observa la idea de la individualidad y la búsqueda de sentido, con referencias al hombre como una letra pi en lugar de alfa u omega. Se plantea la idea de la conciliación como un antídoto al absurdo de la vida. Pasamos al capítulo 44. Se detallan los hábitos de pareja de Traveler y Talita, así como la rutina de Oliveira en el circo. Se revela la preocupación de Traveler por Horacio y una discusión entre él y Talita sobre el tema, donde se exploran los sentimientos de cada uno hacia Oliveira y la dinámica de su relación con Talita. Pasamos al capítulo 102. Se presentan dos citas encontradas por Wong y Ronald en los libros de la biblioteca de Morelli. La primera, de Robert Musil, reflexiona sobre la percepción del narrador del mundo, lleno de voces silenciosas y su duda entre ser un vidente o tener alucinaciones. La segunda, de Hugo von Hofmannsthal, describe una persona cuya visión de los hombres y sus acciones se ha fragmentado y ya no puede captar nada a través de una noción definida. Pasamos al capítulo 45. Traveler se levanta durante la noche esperando ver a Oliveira en su ventana, pero no lo encuentra. Por la mañana, Talita se despierta sobresaltada por un sueño sobre un museo espantoso donde Traveler la llevaba. Al cuestionar a su esposo sobre por qué se levantó, descubren su preocupación por Horacio. Ambos expresan su malestar por la situación. Pasamos al capítulo 80. Oliveira y Traveler tienen una larga conversación sobre la locura, donde reflexionan sobre cómo ciertas formas soñadas son comunes en la locura y cómo esta puede ser un sueño que se fija. Pasamos al capítulo 46. En el patio, Talita, la señora Gattuso, Traveler, Oliveira y Don Crespo están reunidos. Traveler y Oliveira discuten sobre su retorno de Europa y la falta de comunicación entre ellos, expresando sus frustraciones y confusión. Terminan reconociendo que su discusión parece inútil y Traveler comienza a tocar la guitarra a pedido de la señora Gattuso. Pasamos al capítulo 47. Talita experimenta un monólogo interior mientras escucha grabaciones de su voz. Observa a Oliveira desde la ventana y reflexiona sobre su relación con él, sintiendo una conexión que contradice lo que le dijo Traveler sobre la falta de interés de Horacio. Juntos deciden cenar en la casa de los Traveler. Pasamos al capítulo 110. Se presenta un fragmento de Winter of Artifice de Anais Nin, donde la narradora describe un sueño en el que cae en una espiral que representa un laberinto sin techo, fondo ni paredes. Pasamos al capítulo 48. Oliveira recorre las calles de Buenos Aires, reflexionando sobre su amor perdido por la maga y su resignación ante el futuro. Reconoce que su actitud podría estar lastimando a Talita, pero en lugar de alejarlo, Traveler le consigue trabajo en el circo. Pasamos al capítulo 111. Se narra la historia de Yvonne Guitry a Nicolás Díaz, centrada en su vida después de la Primera Guerra Mundial, su matrimonio y posterior separación y su encuentro con Carlos Gardel en París, quien fue su primer amor. Pasamos al capítulo 49. Traveler y Talita están emocionados por dejar el circo y comenzar a trabajar en el manicomio, aunque la atmósfera política está cargada debido a rumores de revolución y acciones militares en Campo de Mayo. Mientras esperan el llamado para empezar en el nuevo trabajo, continúan en el circo bajo las órdenes del señor Suárez Meilán. Una noche reciben la noticia del inicio inminente en el manicomio. Pasamos al capítulo 118. Se presenta una breve cita de Under the Volcano, de Malcolm Lowry, que plantea la pregunta de cómo puede una persona asesinada convencer a su asesino de que no se le aparezca. Pasamos al capítulo 50. Talita y Traveler acompañan a un enfermo a la firma del contrato en el manicomio, mientras que Oliveira llega tarde. Se produce un malentendido cuando Oliveira sale de la sala y es confundido por un enfermero como un paciente del manicomio. Más tarde, durante la firma de autorización del traspaso, se genera un debate sobre la necesidad de que los pacientes firmen en el consentimiento con la intervención de la Cuca Ferraguto, esposa del director. Pasamos al capítulo 119. Se menciona un fragmento de un artículo que relata el caso de un hombre multado por tener una cotorrita australiana en una jaula demasiado pequeña.
Pasamos al capítulo 51. Durante la firma del contrato en el manicomio, los pacientes expresan algunos reclamos o condiciones antes de firmar, pero al final todos lo hacen. Después de salir de la sala, Traveler confiesa a Oliveira que aceptaron trabajar en el manicomio para evitar que Talita pensara que quería apartar a Horacio de sus vidas. Oliveira sugiere que aún puede optar por no aceptar el trabajo y desaparecer de sus vidas, pero Traveler le pide que no lo haga después de esta conversación. Mientras fuman en el jardín, las luces del manicomio se apagan, indicando el final de la firma del contrato. Pasamos al capítulo 69. Se informa sobre el suicidio del coronel Adolfo Avila Sanes, narrado desde el punto de vista de un historiador que utiliza numerosos errores gramaticales a propósito como una forma de caracterización del estilo. Pasamos al capítulo 52. Se reflexiona sobre la incapacidad de Oliveira para compartir sus experiencias en Europa con Traveler, debido al temor de que se revele demasiado. Las primeras noches en la clínica son tranquilas, aunque Cuca Ferraguto supervisa estrechamente al personal, especialmente a Traveler y a Oliveira. Horacio y Traveler entablan una amistad con un médico del lugar y juegan al póker en su consultorio. Pasamos al capítulo 89. Se hace referencia a dos cartas escritas por un licenciado llamado Juan Cuevas. En la primera carta expone una visión poética de lo que denomina soberanía mundial, mientras que en la segunda critica fuertemente a los gobernantes del mundo, a los miembros de la ONU y a la Iglesia. Pasamos al capítulo 53. Traveler, Talita y Oliveira se adaptan a sus nuevas responsabilidades en la clínica. Horacio trabaja con Remorino, ayudándolo a gestionar la ropa de los pacientes y a mantener el orden. Un día, Remorino los llama para informarles sobre la muerte del paciente 56. Juntos llevan el cuerpo a la morgue y en un gesto peculiar, Remorino saca una cerveza de la heladera de la morgue y todos comparten una bebida y algunas risas. Pasamos al capítulo 66. Se reflexiona brevemente sobre los apuntes de Morelli que contienen dibujos marginales que el narrador considera pésimos. Se menciona un fragmento de uno de los finales inconclusos de sus libros que proyecta la idea de la imposibilidad de ir más allá. Pasamos al capítulo 149. Se presenta un famoso poema del escritor mexicano Octavio Paz, titulado Mis pasos en esta calle. Pasamos al capítulo 54. Oliveira observa la rayuela dibujada en el patio desde su ventana y nota que el paciente 8 juega todos los días y siempre gana. Mientras tanto, Horacio recibe una carta de Gek Reptem expresando su deseo de no limitar su encuentro a los domingos. Oliveira le responde diciendo que es temporal hasta que se establezcan en la clínica. Más tarde, Oliveira confunde brevemente a Talita con la maga al verla jugar a la rayuela, pero luego se da cuenta de su error. Talita y Horacio intercambian algunas palabras antes de que ella se retire del patio. Por la noche, Oliveira releva a Traveler en la guardia y luego charla con Remorino sobre diversos temas. Más tarde se encuentra con Talita en el pasillo y juntos se dirigen a la morgue. Mientras están allí, Horacio rememora a la maga y después de cerrar la heladera donde está el cuerpo del paciente 56, invita a Talita a tomar una cerveza en la morgue. Aunque ella inicialmente se muestra reacia, Horacio la convence y terminan compartiendo un momento íntimo y un beso. Pasamos al capítulo 129. Traveler se despierta después de una pesadilla y descubre que Talita no está en la cama. Mientras estudia un texto de Seferino Piris, un paciente psiquiátrico mencionado en la novela de Cortázar, escucha pasos en el pasillo pero no ve a nadie. Supone que Talita debe haber regresado a su farmacia. Pasamos al capítulo 139. Este capítulo contiene un comentario anónimo sobre una pieza de música clásica del compositor Alban Berg. Pasamos al capítulo 133. Traveler continúa examinando el texto de Seferino Piris mientras bebe varios vasos de caña. A pesar de su estado de embriaguez, sigue fascinado por el contenido del texto. Talita regresa a la habitación y mientras Traveler sigue hablando sobre el texto, ella revela que Oliveira la ha besado en la morgue. A pesar de la sorpresa, Traveler reacciona con calma y sobriedad. Talita se recuesta junto a él en la cama. Pasamos al capítulo 140. Se describen las actividades que se realizan en la farmacia después de que Cuca Ferraguto se ha ido a dormir. Talita realiza tareas de etiquetado y consulta el Index Pharmacorum Gotinga. Oliveira y Traveler traducen versos de un soneto y discuten ideas sobre la homosexualidad de Cristo. Pasamos al capítulo 138. Oliveira narra un hábito que solían tener él y la maga cuando estaban deprimidos en París, hablar mal de sus familiares en Sudamérica. Pasamos al capítulo 127. Oliveira, Traveler y Talita intentan que Cuca se retire de la farmacia para poder trabajar tranquilos. Discuten sobre el sistema de Seferino Piris y las ideas de Morelli. Descubren el interés de Remorino por Roberto Alt y pasan una semana discutiendo sobre este escritor argentino. A menudo se sorprenden mirándose con complicidad como si estuvieran jugando a las cartas. Pasamos al capítulo 56. Este nos sumerge en la tensión y la complejidad emocional de Oliveira, quien se encuentra atrapado en una especie de caos mental y emocional. Desde su cuarto en la clínica,
Oliveira despliega una serie de acciones defensivas, como atar hilos al picaporte y disponer trampas en el piso, aparentemente para protegerse de la ira de Traveler. La situación alcanza un punto crítico cuando Traveler entra en la habitación y cae en varias de las trampas dispuestas por Oliveira. A lo largo del capítulo, Oliveira muestra una actitud errática y en cierto sentido autodestructiva. A pesar de la preocupación de Traveler por su bienestar, Oliveira parece desentenderse de las consecuencias de sus acciones. La tensión se intensifica cuando se niega a cerrar la ventana, incluso cuando Talita y Traveler le ruegan que lo haga. La presencia de Talita y Traveler afuera de la habitación añade una capa adicional de complejidad emocional. Mientras Oliveira se enfrenta a sus propios demonios internos, se ve obligado a lidiar con la preocupación y las expectativas de quienes los rodean. La situación alcanza su punto máximo cuando Traveler abraza a Talita, lo que parece desencadenar una serie de emociones encontradas en Oliveira. El capítulo concluye con una imagen impactante y simbólica. Oliveira observa a Talita parada en la casilla 3 de la rayuela, mientras Traveler tiene un pie en la 6. Esta imagen cargada de significado refleja la sensación de estar atrapado entre dos mundos, incapaz de decidir hacia dónde dirigirse. Pasamos al capítulo 135. Geb Repten y Oliveira tienen una breve conversación mientras comen tortas fritas y toman mate. Se menciona que Horacio tiene compresas de agua fría en los ojos y ella se ofrece a cambiárselas antes de cebarle otro mate. Pasamos al capítulo 63. Oliveira y Talita tienen una corta charla donde ella le coloca compresas de agua frías en los ojos, lo que parece molestar a Horacio. Intenta cambiarle la almohada, pero él le dice que el problema no está en la almohada, sino en la cirugía que es reciente. Pasamos al capítulo 88. Durante una breve conversación entre Oliveira y Traveler, este último intenta rascar a Horacio por dentro del yeso con una aguja, mientras le pide que no se mueva para evitar lastimarlo. Oliveira le pide a Traveler que le explique algo mientras le aplica agua destilada en los ojos tapados. Pasamos al capítulo 72. Geb Repten y Oliveira tienen otra breve conversación donde ella le ofrece un mate y le cambia las compresas frías en los ojos. Horacio menciona que, con los ojos cerrados, el mate parece más amargo y sugiere dar una vuelta por Almagro cuando se levante, pero Geb Repten sugiere posponerlo para descansar. Pasamos al capítulo 77. Oliveira y el señor Ferraguto están ultimando los detalles del despido de Horacio. Después de acordar el monto correspondiente, Ferraguto le pide a Oliveira que firme el recibo y menciona que su esposa, Cuca, quedó disgustada por lo que hizo Oliveira. El narrador sugiere que esta conversación pudo ser imaginada por Horacio y Ferraguto. Pasamos al capítulo 58. Este capítulo presenta una serie de diálogos que representan diferentes realidades posibles para Oliveira después del episodio de la ventana. Inicia con una conversación entre Oliveira y Geb Repten, donde ella aprueba su regreso a casa y le advierte sobre comer demasiadas tortas fritas. Luego, Ovejero sugiere a Oliveira que duerma una siesta adecuada, mientras Talita le pide que no se mueva, y el señor Ferraguto menciona el disgusto de su esposa. Ovejero luego ordena a Remorino que vigile la puerta de la habitación de Horacio para evitar molestias del interno 18. Geb Repten ofrece bajar la persiana para que Horacio pueda dormir tranquilo sin escuchar la radio de Don Crespo. Traveler solicita a Talita que cambie la compresa fría a Horacio. Finalmente, Ovejero y Remorino comentan que Traveler, Talita y Oliveira eran buenas personas, sugiriendo que fueron despedidos por Ferraguto. Pasamos al capítulo 131. Traveler propone a Oliveira unirse a la Corporación Nacional de los Monjes de la Oración del Santiguamiento, sugiriendo que rezar y santiguar serían obligaciones fabulosas. Oliveira señala que Seferino era uruguayo. Ovejero interrumpe para tomarle el pulso a Oliveira, quien compara la idea con ser monjes que combaten el mal espiritual, a lo que Ovejero responde afirmativamente para no desalentarlo. Y eso es todo, Rayuela. Fue largo, pero lo terminamos. Ahora, si te interesa solamente una versión general resumida y no tan detallada, acá te dejo un simple resumen que abarca a grandes rasgos lo que se trata en esta historia. Rayuela transcurre en los años 50. Horacio Oliveira es el protagonista de esta historia. Es un hombre que ahora vive en París. Gusta de llamarse a sí mismo un intelectual que recorre las calles de París sin rumbo alguno y se la pasa de discusión en discusión con un grupo de intelectuales. En teoría, Oliveira va a París para estudiar, pero no lo hace. Conoce a la maga, una mujer uruguaya que quiere convertirse en cantante, y ella tiene un hijo, llamado Rocamadour. Tanto Oliveira como la maga tienen una relación un poco complicada que va y viene con pasión y frialdad a la vez. Por un tiempo viven juntos, pero a Oliveira le molesta mucho que la maga no sea una persona culta e intelectual. La considera inferior por esto y la maltrata en varias ocasiones, intelectualmente podríamos decir. Sin embargo, también tiene momentos donde a Oliveira le gustaría ser como ella y ver las cosas de manera más simple. Este grupo de intelectuales que nombré hace un momento son los que se hacen llamar Club de la Serpiente. En este club podemos encontrar miembros importantes para esta historia como lo son Etienne, Gregorovius, Ronald, Babs, Wong y algunos más.
El ambiente del Club de la Serpiente es súper pretencioso. Escuchan jazz, beben alcohol y cada tanto incluso escuchan música clásica y fuman constantemente. También se suele discutir bastante sobre las notas de un escritor al cual todos leen, Morelli. En la novela, estos capítulos serán conocidos como morelianas, quienes se la pasa criticando a la literatura tradicional. La maga nunca se siente muy a gusto en este club porque ella misma sabe que no tiene el nivel intelectual del resto, pero ellos tampoco hacen demasiado por incluirla. Pasa el tiempo y nos enteramos que Oliveira tiene un amante, Pola. La maga está celosa y quiere vengarse, y para esto crea un muñeco vudú para hacerle el mal, pero cuando se entera que Pola tiene cáncer, la maga se siente culpable. Continuando con la historia, nos enteramos que Rocamadour se enferma y la maga se encuentra cuidándolo constantemente, cosa que le molesta a Horacio. Le molesta tanto que se va y cuando vuelve encuentra a la maga hablando con Gregorovius. Todos están hablando hasta que Horacio descubre que Rocamadour está muerto. Lejos de avisarle inmediatamente a la madre, siguen hablando con los miembros del Club de la Serpiente y poco a poco la charla se convierte en algo intelectual nuevamente y totalmente banal para la gravedad de la situación. Esto produce un quiebre entre todos los miembros y claramente entre la maga y Oliveira. Días después, se le informa a Oliveira que la maga se fue y nadie sabe dónde está. Recién ahí, Oliveira piensa que realmente la amaba y que ahora se encuentra solo. Pasa el tiempo y los miembros del Club de la Serpiente le hacen saber a Oliveira que todos están en desacuerdo en cómo se manejó con la maga, en el comportamiento que éste tuvo con ella. Entonces Oliveira decide irse del club. Poco después decide volver a Buenos Aires. Ya en Argentina, Horacio se reencuentra con un amigo de toda la vida, Traveler, quien está casado con Talita. Ellos también son algo intelectuales y se la pasan hablando de cine y escritores. Oliveira se muda cerca de los Traveler junto con su novia Geb Repten. Traveler le consigue trabajo en la clínica psiquiátrica que el señor Ferraguto ha comprado. Ferraguto es el dueño del circo donde trabajaban con Talita. Sin embargo, la salud mental de Oliveira va en deterioro, tanto que empieza a confundirse a Talita con la maga en diversas ocasiones. Una noche llega a besar a Talita pensando que era la maga y esto lo pone bastante loco a Horacio. Al final, Horacio piensa que Traveler se va a vengar y se siente desesperado. Entonces se acorrala en una habitación con una ventana y la novela nos deja el final ambiguo, abierto, con Oliveira a punto de tirarse por la ventana, dudando de su cordura y de la vida y de la muerte. Y esta es la historia de Rayuela. Espero que este video te haya sido de ayuda y nunca está de más pedirte un like, una suscripción y un comentario o compartida del video. Espero que anden bien y nos vemos en el próximo resumen. Mi nombre es Walter y esto es De Arte. Hasta la próxima.